llama a la tranquilidad, dándonos a entender de que la fecha de presentación del examen no va a variar. Lo que señala la ministra es que aparentemente existen dificultades en el tema contractuales con las todo lo que es un problema técnico contractual con las universidades que asumirían la responsabilidad de todo el proceso. Entonces nosotros consideramos que independientemente de cuáles las dificultades que manifiesten, ya se hace el compás de espera, pues ha sido bastante extenso. PECODE lanza un comunicado donde alerta a las bases y pide que entonces, si no se dan el cumplimiento lo más pronto posible de lo acordado, tendríamos que irnos a movilizaciones y marchas en el país. Entonces, esa es como manera de resumen de lo que acontece por el momento, para no entrar tanto en detalle en la circular, sino decirles pues que dentro de lo que podemos rescatar de este caos es que se nos dice que no va a modificar, no va a cambiar la fecha de aplicación de la prueba. Por tanto, entonces se presume que se alcanzaría a cumplir el calendario, el cronograma estipulado. Pero dadas las cosas, las circunstancias, pues ya realmente nos entra demasiada preocupación. Segundo, comentarle a los maestros que llegan nuevos o a todos los que venían, en resumen, siempre les mandamos, tenemos 7 grupos, grupo 1 al 7, ya el 7 está prácticamente también bastante copado, va por mitad. Hemos desarrollado 2 módulos, el primer módulo fue sobre evaluación de los aprendizajes, se hicieron 4 o 5 sesiones de estudio sobre evaluación de los aprendizajes, y el segundo módulo se trabajó sobre ambientes escolares, ambiente escolar, todo lo que tiene que ver con la normatividad, el manejo de las relaciones en el aula, que es un componente bastante considerado en lo que la resolución pues consideró para este año, para este modelo de ascenso. Como terminó el módulo la semana anterior, que fueron 3 sesiones de estudio, hoy vamos a hacer estudio de situación problema, que se los quiero plantear para que lo hagamos por lo menos una vez a la semana, pero bueno, la actividad sindical no es fácil, este año ha sido un año de demasiados retos y no hemos podido de pronto cuadrar bien para que hagamos este estudio, este ejercicio que hacemos hoy. Es bastante interesante y ojalá pues, en la medida en que tengamos más posibilidades de tiempo, vamos a tratar de replicarlo por lo menos una vez a la semana, aparte de la sesión de estudio. Entonces, todas las sesiones de estudio han quedado grabadas, guardadas. Tenemos un canal de YouTube del Movimiento de Integración Democrática, MIP Nacional. Si desean, pues en los enlaces que les mandamos a los grupos, ahí están todas las 9 sesiones, pero y pueden entrar, si entran, por favor, ven el video, nos dan un like y activan la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos y así recuerden. Aparte de eso, decirles que compartimos también 2 simulacros, ¿verdad? Simulacro 1 y el simulacro 2. Estamos trabajando ya en el simulacro 3. Esperamos pues que a mediados de abril podamos estar pues, presentándoles un tercer simulacro. Lo que veo es que este simulacro tiene alrededor de 3.000 respuestas. Y bueno, yo los invito a que aprovechen el material, que es completamente gratuito, a decirles que nuestro curso no está cobrando ningún solo peso. Ayer nosotros no estamos cobrando nada, porque nos ha llamado a decirnos, profe, que a dónde le consigno. Nosotros no estamos cobrando, nosotros no hemos cobrado ni pensamos cobrar por nada de lo que aquí hemos realizado. Creo que hay otros compañeros que lo están haciendo, bueno, eso es válido, respetable, pero en el caso de nosotros no lo hemos considerado por el momento y pensamos que no vamos a considerar porque contamos pues con nuestros recursos humanos, nuestro capital humano y creemos que podemos salir adelante así como vamos. Entonces, por ejemplo, el simulacro 2 lo han desarrollado 2.511 personas.
Entonces, yo los invito a que aprovechen, a que lo desarrollen ahora en Semana Santa. Son 2 simulacros. Es bastante interesante el simulacro. Yo me demoré en hacer la socialización del simulacro porque, bueno, la idea era que ustedes pudieran, ¿qué les digo? Hacer el ejercicio. La mayoría tuviera la posibilidad de desarrollarlo antes de que lo empezáramos a explicar y a compartir entre todos, porque de hecho es una construcción entre todos acá. Entonces aquí vamos a hacer el diálogo de saberes. Desde esa iniciativa arrancamos. Si alguien quiere hacer alguna apreciación, no hay ningún inconveniente. Si no, pues seguimos. Les consulto. Me hacen un chulito, un like, una manito arriba, si se ve la pantalla, si se comparte. O alguno que tome el micrófono y hable, pero no todos. Podría. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, señor, sí, señor. Allí estamos viendo. Perfecto. Sí se observa. Listo, entonces vamos a arrancar. Bueno, la dinámica que hemos propuesto es una dinámica pues que nosotros consideramos que ha sido exitosa y que en la experiencia que hemos tenido de concursos en pruebas escritas así nos los ha permitido, y es que inicialmente presentamos una propuesta de metodología de trabajo y consiste primero, la intención del curso no es responder preguntas. La intención del curso es que desde nuestra experiencia, desde nuestras posibilidades que tenemos, desde nuestras opciones de pensamiento y de construcción de posibilidades de participación, podamos generar unos espacios de retroalimentación. Esa es la idea fundamental o el principio fundamental que nosotros hemos querido que desde aquí se pueda proyectar, ¿verdad? Entonces, es un compartir de saberes, es un compartir de situaciones, y lo que queremos es que ustedes nos nutran, nos acompañen y nos alimenten de sus saberes, de su experiencia y de su posición de pensamiento, cómo podríamos nosotros abordar lo que estamos pues, presentando, ¿cierto? Entonces, eso es para compartir saberes. Primero, entonces, planteamos una metodología donde lo principal es que nosotros podamos tener un contexto de la pregunta, perdón, de la situación, la pregunta y las posibles respuestas. Por eso le hemos insistido siempre en que se deben dar varias situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, primero, hacer un análisis muy concienzudo de la situación pedagógica que nos presenta. Después que hagamos la lectura, le hemos recomendado que durante la lectura hagamos la pausa. Donde hay una coma, hagamos la pausa, hagamos una retroalimentación hasta allí, continuamos nuevamente cuando encontramos hagamos otra pausa hasta que terminemos es una forma de decodificar, ¿cierto? Ir entendiendo por fracciones y relacionarlas luego. Después de ese ejercicio, tratar de modelar el ejercicio. Modelar podría ser plantearlo desde una perspectiva similar, desde un contexto similar, ¿verdad?
que nos permite entonces tener un rango de posibilidad de interacción. De pronto no nos va a salir esta pregunta, pero de pronto nos sale una pregunta en un contexto similar. Entonces la idea es que el ejercicio nos quede un poco más completo y podamos entonces tratar de hacerlo de esa manera. Entonces, les decía que luego pasamos a un segundo momento y es entender la pregunta. Una vez ya tenido clara lo que se quiere plantear, lo que nos invita la situación pedagógica, es la pregunta, comprender la pregunta, entender la pregunta, ¿sí? Para saber qué pregunta la pregunta. Eso es importante, porque a veces de pronto no aterrizamos, creemos que está respondiendo algo que realmente la pregunta no preguntó, y hay que responder lo que la pregunta nos pregunta, ¿cierto? Entonces, eso es importante, es un ejercicio que lo vamos haciendo, lo hemos venido haciendo en el transcurrir de todo este ejercicio. Ya llevamos alrededor de 40 situaciones pedagógicas analizadas, nosotros que pasamos de allí, y bueno, espero que hayan sido provechosas. Vamos entonces hoy con el enunciado. Me confirma si se ve, si logran tener buena visión. Buenas, por favor, ¿le puedo ampliar un poquito más? Gracias. Ahí Sí, señor. dice, si alguien quiere ayudarme a leer, bueno, yo voy a leer la primera. Entonces, miren, no vamos a estar pendientes de responder de solo responder, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Leemos en la situación problema, la comprendemos, la analizamos, la modelamos y luego pasamos a la pregunta. Luego de la pregunta pasamos a la respuesta. ¿Listo? Vamos a la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta, la cuarta respuesta. La primera respuesta, ¿por qué sí o por qué no? La segunda, ¿por qué sí o por qué no? La tercera, ¿por qué sí o por qué no? La cuarta, ¿por qué sí o por qué no? Y luego descartamos y nos quedamos con una respuesta, una posible respuesta. Esa es la dinámica, yo se la recomiendo. De hecho, pues, esa es la metodología que yo he implementado a lo largo de estos ejercicios que hemos ido realizando durante estos últimos años. Dice, el modelo pedagógico de su colegio, ya nos dijeron de salida de qué estamos hablando, de un modelo pedagógico, ¿verdad? Contempla que el aprendizaje significativo evidencia la idea de que la educación es un conjunto de experiencias que contribuyen al engrandecimiento del ser humano y por ende, ojo, ¿qué nos hablaron inicialmente? Del modelo pedagógico de su colegio. ¿Qué dice ese modelo pedagógico de su colegio? Que visiona, comprende, contempla que el aprendizaje significativo evidencia la idea de que la educación es un conjunto de experiencias. Entonces, el modelo pedagógico dice que el aprendizaje significativo se evidencia en la educación como un conjunto de experiencias que contribuyen a engrandecer al ser humano, ¿cierto? Eso es un bonito modelo. Ahora, hagamos la reflexión. Yo voy a dar mi aporte sobre el modelo pedagógico. Me gustaría que ustedes, cuando yo termine de hacer el ejercicio de modelaje, también me den su aporte sobre el modelo pedagógico, porque aquí hay unos elementos teóricos importantes. Vamos a resaltarlo. Aquí nos hablan de modelo pedagógico como a manera de retroalimentación, pero también nos habla de aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces es importante que lo retroalimentemos. Entonces, desde la posición pedagógica y didáctica del modelo pedagógico, podemos entenderlo. Hay varias corrientes, vertientes de pensamiento que han dado un debate importante. Hay algunos que los separan por completo del enfoque pedagógico, hay algunos que los asocian, hay algunos que los confunden. Vamos a tratar de dar una definición, una postura epistemológica del modelo pedagógico, sin entrar en el debate que inicialmente les presenté, ¿no? Simplemente es para definir modelo pedagógico como aquellos elementos determinantes, posibilidades, metodologías, estrategias
planes, estructuras sistemáticas de concebir el pensamiento y de concebir el aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo es, así lo dice, modelo, es como una estructura, un seguir, unas definiciones, pero que tienen un contenido ideológico, que tienen un soporte pedagógico, que tienen un soporte filosófico de cómo se enseña y de cómo se debe aprender. Por ejemplo, un modelo pedagógico pensado en el constructivismo es un modelo pedagógico que tiene una estructura pedagógica, ideológica, epistemológica y filosófica constructivista, ¿cierto? Entonces, esa sistematicidad de estrategias, de actividades y de elementos y de determinantes deben responder a, seguimos con el ejemplo del constructivismo, a líneas de acción que permitan al estudiante inicialmente desprenderse de la paternidad del maestro y empezar a hacer un aprendizaje individualizado. Segundo, dar las garantías para que construya, es decir, para que edifique de manera propia y particular su propia forma de pensamiento y de aprender. Y así seguiríamos montando el modelo, ¿verdad? Es la manera de dar una explicación muy sencilla de modelo pedagógico. Pero también habla de aprendizaje significativo. Bueno, ahí hay varios autores, de los más destacados, pues está el compañero pensador de la época, Ausberg, que nos dio unas pinceladas de aprendizaje significativo, pero de hecho, Vygotsky también nos dio unos pincelazos, porque son muy similares estas dos teorías, muy similares no, pues dialogan bastante. Y el aprendizaje significativo nosotros lo usamos constantemente. Pero yo quisiera de pronto trascender un poco más allá de lo que es el aprendizaje significativo, porque queremos decir que el aprendizaje significativo lo queremos de pronto llevar al plano de que tiene significado para él porque lo puede aplicar. Pero el conocimiento va más allá de cuánto lo puedes aplicar. ¿Cierto? El conocimiento no se debe quedar en la simple aplicación, sino en la interiorización, en la metacognición, en la formación del ser, en la posibilidad de transformar las estructuras de pensamiento, en la posibilidad de generar conciencia del conocimiento y en la posibilidad de que ese escenario haga una movilidad de emociones. Entonces, cuando el aprendizaje realmente se convierte en algo significativo es porque hay un cambio en la estructura de pensamiento de la persona. Y cuando hay un cambio en la estructura de ver y de visionar las realidades, y cuando hay un cambio de las estructuras emotivas, cuando se genera emoción. Entonces, por ejemplo, usted puede que el niño sepa aplicar la matemática, ¿sí? Una suma. Pero si para el niño aplicar la suma permitió que su mamá ganara de pronto, tuviera ganancias en un negocio y su mamá se sintiera feliz, aparte de que lo aplicó, generó un componente adicional de carga positiva, que es que compartió emociones tanto para la madre como para el niño, y podríamos estar completamente convencidos de que eso jamás se le va a olvidar y va a estar siempre en su conciencia. Quería darle simplemente ese poquito de lo poco que conozco del tema de modelo pedagógico y de aprendizaje significativo, porque realmente me parece importante que lo aclaremos aquí. Entonces dice, vuelvo y lo leo, dice que el modelo pedagógico de un colegio contempla que el aprendizaje significativo evidencia la idea de que la educación es un conjunto de experiencias que contribuyen al engrandecimiento del ser humano. Entonces, este modelo pedagógico pide que el aprendizaje significativo, lo que les decía ahorita, edifique al ser. Bueno, chévere, se queda muy bonito. Y por ende, les pregunto, ¿se escuchan las niñas allá al fondo? Qué pena. Creo que sí. Hola. Hola. Hola, qué pena, que las niñas hacían bulla, qué pena, estoy en casa. Sigo. Dice, y por ende se constituye en una teoría de la educación. Bueno, entonces, aquí al parecer
el modelo pedagógico y la concepción que tiene de ver la educación trasciende al plano de que no queda en lo cotidiano, sino que aquí lo consideran de que se constituye una teoría de la educación. O sea, por sus características y sus condiciones, se puede considerar que tiene una estructura sistemática que puede considerarse como una forma constituida con bases epistemológicas para hacer una teoría educativa interesante. Creo que eso es una invitación también que tenemos nosotros de atrevernos a construir. De hecho, el escenario alternativo de educación nos está obligando, aquí nos está obligando, no, nos está exigiendo que hagamos esos intentos. Entonces, por lo tanto, bueno, ahí vendría ya la pregunta. De hecho, no es una pregunta, es como aquí plantean situaciones para accionar desde la respuesta. Entonces, yo quiero escucharlos a ustedes antes de empezar a ir a la pregunta. ¿Está clara la socialización? ¿Está claro lo que se plantea en la situación pedagógica? ¿Alguien quiere dar un aporte? Por favor, levantan la manito, con gusto se la concedemos. Muy breve realmente, para poder avanzar. Los escucho. ¿Alguien va a dar su opinión? ¿Algún compañero nos quiere compartir? Perfecto, entonces. Seguimos entonces. Bueno, los veo muy callados, yo estoy preocupado hoy, porque ustedes no son así. Ok, dice. Bueno, continúo. Entonces, por lo tanto, ahora sí, entonces vamos a la pregunta. Veo que ninguno de pronto va a querer darnos una apreciación sobre la situación, problema, sobre la situación pedagógica. Por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece en los estudiantes. Ojo, ojo con esto. Dice, por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar, o sea, llevar esa teoría de educación que consiste en qué? En que el aprendizaje significativo se evidencia en un conjunto de experiencias que contribuyen al engrandecimiento del ser. Esa es la forma simplificada de la situación problema. Entonces, llevar eso, teoría, al contexto escolar es fundamental porque, ojo, favorece en los estudiantes. Entonces, nos están preguntando no si estamos de acuerdo con la teoría, no si nos parece bien, no, nos están diciendo que si le aplicamos esta teoría al contexto escolar, ¿en qué favorece a los estudiantes? ¿Cierto? ¿Por qué favorece a los estudiantes? Partiendo de allí, creo que ya tenemos claro qué pregunta la pregunta, y es llevar la educación, ¿sí? El aprendizaje significativo, ese conjunto de experiencias que permitan engrandecer al ser humano. Esta teoría, ¿en qué favorece a los estudiantes? Vamos entonces con la primera respuesta. Dice, A, desarrollos afectivos. La aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece a los estudiantes el desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotores. Compañeros, desarrollo afectivo. Desde la teoría planteada anteriormente, ¿se desarrolla? Les pregunto, ¿se desarrolla hay un desarrollo afectivo? Sí, hay desarrollo afectivo. Sí, claro, hay desarrollo afectivo. Sí. Evidencia un desarrollo afectivo por el vínculo que hay entre el aprendizaje aplicado al estudiante y el padre de familia que también participe en ese proceso de formación. Perfecto. Entonces, sí hay, discúlpenme, discúlpenme. Qué pena, tengo la nena ahí que estaba jugando. Bien. Entonces,
hay un desarrollo afectivo, pero vámonos a la teoría, no vayamos a lo que allí nos plantearon como un postulado epistemológico de una teoría que se construye de la aplicación de un modelo pedagógico que tiene unas características que están allí que engrandecen al ser humano. Pero si hay un engrandecimiento del ser humano, ese adjetivo permite entender entonces que resaltan al ser, y si se resalta al ser, necesariamente debe haber un desarrollo afectivo, ¿cierto? Se le debe prioridad. No estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿hay desarrollo cognitivo? Desde esa teoría hay un desarrollo cognitivo. Claro que sí. Porque arriesga su libertad para una idea. Profe, sí hay un crecimiento cognitivo porque en el mismo proceso el niño va construyendo en su conciencia, en su proceso de pensamiento, y eso engrandece su desarrollo cognitivo. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo con el segundo postulado que necesariamente debe haber un desarrollo cognitivo, porque según la teoría que se evidencia allí, hay experiencias. O sea, dice que es el objetivo de lo que explicamos, se construye por medio de la vivencia, ¿verdad? Y necesariamente, si se aprende de la experiencia, hay un desarrollo cognitivo, porque hay unas reflexiones, hay unos análisis, hay un retroalimentar de los presaberes y convertirlos en nuevos saberes. Entonces, ese segundo momento cognitivo, desarrollo cognitivo, también se da. Y psicomotores. ¿Qué entendemos por psicomotores? Cuando hablamos de Bueno, psicomotores, profe, dígame. cuando hablamos de psicomotores, yo pienso que tiene que ver con lo de los procesos psicológicos y los procesos de movimiento del niño. O sea, los procesos psicológicos están relacionados con los procesos de pensamiento, con el proceso de que el niño va guardando en su conciencia esos conceptos, esos nuevos saberes, pero no sé en lo motor, porque lo motor hace referencia a los movimientos, al sistema muscular, a sus movimientos. Ahí no puedo comprender ese pedazo. ¿Podría explicarme, profe? Sería allí, diría yo que sería allí la parte de la adquisición de todas esas habilidades que tiene el niño para poder, digamos, enfocarlo a lo de psicomotor, porque actúa tanto lo que tiene que ver con el cerebro, con los músculos, con el nervio, pero también, digamos, hace parte de todos los movimientos y las habilidades para la competencia que el niño requiere. Perfecto. Bueno, ustedes dos nos dieron unas luces importantes, y es que si dice psicomotor, se entiende. Pero el psicomotor va más relacionado a la motricidad fina, que va más relacionado a la interiorización de los conocimientos, ya de la apropiación, cuando el niño se trasciende más allá de lo físico y lo puede incluir dentro de sus pensamientos, y con esa motricidad fina él lo puede transmitir a los demás o manifestarlo a través de un dibujo, de una gráfica, de un esquema. Eso Perfecto. va más que todo relacionado a la motricidad fina. Dice, profe Olver Acosta, tiene la mano levantada. Adelante, profe. Buenas noches para todos. Adelante, profe Clemente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Clemente, sí. Bueno, con respecto al sí o no de esta primera opción como respuesta, haciendo un análisis de lo que explicaba usted ahorita y lo que está planteado en la pregunta, yo creo que es muy importante donde están los puntos donde terminan ciertas oraciones para comprender y poder llegar quizás a la respuesta. En este caso, con respecto al desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz, considero que esta no es la respuesta correcta, partiendo pues de lo que se explica de la idea central del modelo pedagógico. Usted lo decía ahorita, su idea es, y el modelo pedagógico busca de una u otra forma que los conocimientos sean interiorizados y que posteriormente los estudiantes los puedan llevar a sus diferentes contextos. La parte socioafectiva
aunque la escuela va muy ligada a la familia, la escuela tiene, digamos, como un objetivo principal y su objetivo principal es más el aprendizaje. Por esa razón consideraría que no sería por ese lado la respuesta correcta, porque Gracias, pues profe. ahí nos hablan de aprendizaje significativo a la vez. Gracias. Muy buena la reflexión, profe. Entonces, aquí nos dice Ana Galaraga, psicomotor es la adquisición de habilidades que se observa en el niño, que observa el niño, se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. Sí, entonces aquí yo creería que entonces afectivo, cognitivo y psicomotor es la conciencia del accionar. El psicomotor vendría entonces siendo la parte de cómo acciona, de cómo interactúa, de cómo desarrolla sus pensamientos motores, pero para que el desarrollo motor tiene que haber una relación con el desarrollo del pensamiento cognitivo también. Entonces, si nos vamos al aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo desarrolla afectos, desarrolla conocimiento y desarrolla habilidades, porque te exige una relación directa desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces, yo de pronto no la descartaría de plano, porque guardaría mucha relación con lo que es el mensaje significativo, que creemos nosotros que es la estructura fundamental de la posible teoría de educación que se constituyó allí. Sí, pero lo que dice el profe también es muy cierto, y es que ese engrandecimiento del ser humano, miremos si de pronto en las siguientes opciones posibilita entender más esa intención que le dan al engrandecimiento del ser humano. Tenemos levantada la mano compañera Aldrin Rosenberg. Adelante. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, analizando la pregunta ahí, cuando nosotros vemos una de las características de lo que es el aprendizaje significativo, entendemos que el aprendizaje significativo es la forma como el estudiante tiene unos conocimientos previos para construir unos nuevos conocimientos. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta, obviamente, esa parte afectiva. Entonces, llama la atención aquí porque hay una respuesta que dice construcciones conceptuales de diferentes temáticas. Entonces, ahí a veces se puede confundir uno también, por lo que esa parte afectiva y de conocimiento también se da dentro del aprendizaje cognitivo, del aprendizaje, perdón, significativo. Entonces, tengo como esa duda entre esas dos, entre la que se ha elegido y esta última de construcciones conceptuales, pues teniendo pendiente esa característica del aprendizaje significativo. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono cerrado, profe. Sí, qué pena. Entonces, ya el compañero Clemente nos dio una postura interesante del por qué considera probable descartarla, ¿verdad? Yo de pronto no la descarto de plano porque los procesos que considero allí se relacionan mucho con el mensaje significativo, pero bueno, vamos a seguir buscando en las otras por si hay una estructura que nos ayude a arroparla toda, ¿verdad? O si no, pues creeríamos que podríamos estar pensando en una posible opción de respuesta. Carlos Córdoba, ¿quieres hablar? ¿No? Bien. Vamos con la segunda opción de respuesta, ¿os parece? Dice, procesos educativos reflexivos e interpretativos. Procesos educativos reflexivos e interpretativos. Otra pildorita para uno poder entender este tipo de frases que a veces vienen muy sueltas. Yo les recomiendo volver a leer la pregunta con toda la respuesta. Entonces dice, por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece a los estudiantes, ¿sí? Favorece a los estudiantes procesos educativos, reflexivos e interpretativos. Procesos educativos reflexivos e interpretativos. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Será que esta teoría de la educación
favorece al estudiante, llevando la plan escolar favorece al estudiante, porque es fundamental porque favorece a los estudiantes procesos educativos que los lleva a reflexivos e interpretativos. Profe, Adelante. profe, habla con el profesor Juan Carlos Hoyo desde Planeta Rica, Córdoba. Uy, Desde el punto, saludos, Juan Carlos, allá es mi esposa. sí, ok, me alegra. Y trabajo acá también en Planeta Rica. Me parece que teniendo en cuenta lo que dice el texto y el contexto, pues sí, por un lado es un proceso educativo y también conlleva la reflexión y la interpretación, pero más allá de aprendizaje significativo y lo que no estoy diciendo que es un conjunto de experiencias, me parece que no sería la respuesta ideal porque solamente se queda hasta la reflexión e interpretación, no va más allá de la acción. Y para que el niño tenga un proceso de conocimiento o un aprendizaje significativo, él tiene que, además de eso, relacionarlo con la acción de su entorno. Eso le va a marcar y le va a quedar el significado. Desde este punto de vista, no considero que esa sea la opción verdadera, profe. Listo, profe. Importantísimo, profe. Un fuerte abrazo desde acá de Maicao, La Guajira. De pronto estoy en Semana Santa por Planeta. Tenemos un saludo. Decirles, profe, abrazo tu apreciación. La valoro bastante. Creo que tú tocaste un punto importante y es que como es una teoría de educación, ¿cierto? Que va al engrandecimiento del ser humano y le apuesta a la reflexión y a la interpretación, ¿cierto? Pero tú nos dijiste algo importante y valioso y es que de pronto descuida un poco y no atiende el ejercicio del experimentar, del conceptualizar la experiencia, del materializarlo y hacerlo concreto y tangible. Yo creo que de pronto podría estar fallando en eso. ¿Alguien tiene otra reflexión frente a la segunda posibilidad de respuesta? Pregunto. Mi profe, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la respuesta 2, los procesos educativos son los cuales permiten al niño su aprendizaje. Según la característica del aprendizaje significativo, dice que el niño hace un refuerzo sobre el concepto ya aprendido, o sea, tiene un concepto el estudiante y hace una reflexión sobre los conceptos nuevos, sobre el concepto ya aprendido. Y luego el niño dice una característica, según Vygotsky, dice que luego lo interpreta en un contexto determinado, independiente del área. Para mí, la B sería la respuesta correcta, profe. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. ¿Algún otro compañero? Gracias, profe. Buenas noches. Buenas. Adelante. Buenas noches. Bueno, es que, o sea, yo leyendo el contexto de la pregunta dice que el modelo pedagógico del colegio es la evidencia de unas acciones, un conjunto de acciones que engrandecen al estudiante. ¿Cuál de esas acciones que están ahí son unas experiencias que engrandecen el ser humano? Ya. El desarrollo afectivo son experiencias, la parte de relaciones cognitivas con el conocimiento y la parte psicomotor. Para mí, vuelvo y repito, ¿cuáles son esas evidencias de experiencia que engrandecen el ser humano? Para mí son esas tres que mencioné. Son las únicas que yo veo que hay unas evidencias de relaciones que conllevan a cómo engrandecer al estudiante. Perfecto, profe. De acuerdo. ¿Alguien más nos puede colaborar? Buenas noches. Adelante, profe. Buenas. Buenas noches. Sí, profe, adelante. Bueno, yo pienso que todas las experiencias significativas, todas las experiencias que tiene
el estudiante dentro de la escuela, dentro del campo educativo, de una manera u otra aportan a su formación integral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una reflexión de una situación o algo, estamos haciendo prácticamente un análisis de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, y ahí automáticamente hacemos la interpretación que nos lleva a dar solución o a mirar las posibles soluciones de una situación. Todas estas situaciones de análisis, de reflexión e interpretación sí colaboran, sí fortalecen el engrandecimiento del ser humano. Entonces yo considero que esa respuesta viene siendo como la correcta, porque es que el aprendizaje significativo está diciendo, oye, toma lo que ya tienes y asócialo con lo que vas a aprender. Entonces, cuando él hace eso, él tiene que hacer una reflexión y una interpretación de todos los procesos educativos, de todas las experiencias que está tomando el estudiante dentro de su quehacer y su aprendizaje. Ese es como mi aporte. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con que la respuesta es la B, porque cuando se hace reflexión, la B, cuando se hace reflexión, se toma lo que ya se tiene con lo nuevo. Y el chico asume una posición, un punto de vista frente a lo que él cree, considera que es nuevo y que está haciendo mal, por decir algo allí, y emplea y elabora unos argumentos. O sea que allí sí hay aprendizaje significativo cuando se hace la reflexión. Okay, perfecto. Profe, Adelante, nuevamente, Clemente, yo soy un poquito bastante como que me gusta esa parte, me gusta lo que estamos haciendo aquí, este tejido de saber está muy interesante. Y por eso yo decía que hay que partir de la pregunta y en dónde están los puntos que dan los puntos aparte, que dan la pauta o puntos seguidos que dan la pauta para comprender la pregunta. Cuando la intención de un modelo pedagógico, partamos de ahí, la intención de un modelo pedagógico, y vuelvo y lo digo, es que los procesos que se articulen en la escuela conlleven al aprendizaje, y cuando integran en esta pregunta la palabrita significativo, bueno, aquí una vez nos dicen, todos esos procesos que se integran y que se desarrollan dentro de la escuela tienen que llevar a la reflexión y la interpretación, y se hace significativo cuando el estudiante puede reflexionar eso que aprende a partir de lo que él ya sabe y construye cosas o ideas nuevas. Entonces, por esa razón, yo también inclino más mi balanza por la segunda opción y no por la primera, como lo había dicho ahorita hace un rato. Buenas noches. Adelante, Diseño, bienvenida. Mi nombre es Berlide Rodríguez, vivo en Córdoba, Bolívar. Bienvenida, la gente de Córdoba, ambiciosa. Gracias. Adelante. Un cordial saludo para todos. Analizando un poco la pregunta, donde hay una palabra clave que me llama la atención, y es que dice que contribuye al engrandecimiento del ser humano. Cuando hablamos del ser humano, debemos verlo en todas sus dimensiones. Y cuando habla de que contribuye, es todo aquello que a lo que induce, a lo que lleva el aprendizaje significativo, ¿verdad? A todo lo que alcanza a hacer, a lograr en el ser humano, todo lo que se desprende de esa serie de experiencias de interacciones que tiene el ser humano en este aprendizaje, con los recursos, con las relaciones interpersonales que se dan a través de él, y con todo ese proceso de pensamiento que él realiza. Yo me inclino y sigo con la primera opción, mirándolo desde ese punto de vista. Gracias, señor. Bien, entonces pasemos a debatir la tercera. Yo creo que la segunda ya la hemos debatido bastante. Yo voy a sentar mi posición de manera atrevida, ¿no? Porque siempre quiero sentar posición en todas. Esta vez no quería hacerlo, pero procesos educativos reflexivos interpretativos necesariamente ayudan a engrandecer al ser humano. Sí, cuando una persona es reflexiva e interpreta, sí, es un proceso que necesariamente tiene que generar concientización de lo que vive, de lo que experimenta, ¿verdad? Pero considero de que desde la integralidad del proceso formativo no es, debió mencionar otros elementos, otros factores que también deben estar presentes. Por ejemplo, como el interactuar
como el sistematizar, como el manejo de emociones y otros elementos. Entonces, sí creo que si es reflexivo e interpretativo, ¿verdad? Cuando una persona, para que se den procesos reflexivos e interpretativos, esos son procesos cognitivos. Me atrevería yo a creer que podría estar dentro de una de las iniciales de la pregunta, de la respuesta 1. Seguimos, simplemente es una apreciación. La tercera dice... Pero es que si usted habla de procesos reflexivos e interpretativos, está hablando de procesos de análisis. Y la interpretación, cuando usted habla de la interpretación, si se mira desde el punto de vista estudiantil, lleva muchos campos. O sea, lo está llevando, cuando el estudiante interpreta, está diciendo que es capaz de crear, es capaz de hacer, es capaz de promover. O sea, la palabra dentro del campo educativo, dentro del aprendizaje, la palabra interpretación abarca muchos aspectos. Perfecto. Sí. Vamos entonces con pensamiento y sentimientos éticos. Entonces, por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece a los estudiantes pensamientos y sentimientos éticos. 2 opiniones y avanzamos. Los escucho. Buenas noches, compañero. Nuevamente, el profesor Juan Carlos. Adelante. Voy a hacer mi apreciación teniendo en cuenta también lo que uno lee cuando las pruebas de estado, las pruebas IFE evalúan a los niños. Desde ese punto de vista, esta opción para mí es un descarte o lo que nosotros llamamos acá un distractor. Porque si estamos hablando de aprendizaje significativo, listo, el pensamiento está bien ahí, pero el sentimiento ético no concuerda con el contexto de lo que se está trabajando. Esa es mi apreciación. Perfecto, profe. Gracias. ¿Quién otro? Sobre este particular. Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Adelante, amigo. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, Orlando. Adelante. Muy buenas noches desde acá de la Unión Nariño. Bienvenido. A ver, compañeros, a partir del planteamiento del problema o de la situación, nosotros podemos mirar las 3 o las 4 opciones y de hecho cualquiera de ellas puede tener algo de razón. El poder de la interpretación, que por hecho es de poco tiempo, es un análisis, digamos, rápido y lógico, sobre la cual es la más verdadera. Puede ser que entre todo lo que estamos debatiendo, de un u otro modo, algo tenga de algo. Pero ¿cuál es la respuesta más completa? Acorde al aprendizaje significativo que hemos hablado, bastantes compañeros han hecho aportes, pero sin olvidarnos que el aprendizaje significativo, lo más importante es a partir de la emoción. ¿Cuál despierta emoción en el estudiante para su aprendizaje que no sea de corto plazo, sino a largo plazo? Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias por tu análisis, muy interesante. ¿Alguien quiere aportar más de esto? Si no, pues avanzamos. Sí. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Profe, sí, quisiera dar mi apreciación sobre la pregunta y su posible respuesta. Adelante. Yo también considero que es importante tener claridad en el significado de las palabras que hay dentro de cada pregunta, ¿cierto? Y relacionarla con la pregunta misma, porque a veces dentro de una respuesta abarca todas las demás. Por ejemplo, yo diría, puede pasar en el modelo pedagógico que esto sea uno de sus elementos, que el proceso sea reflexivo, ¿cierto? Como pasa en el segundo punto, como pasa en el tercero, pero si nos fijamos en la primera pregunta, de psicomotor,
Y cuando se refiere a la palabra psicomotor es donde el estudiante establece diferencia, y cuando adquiere diferencia, ahí tenemos un punto importante, está construyendo. También nos habla en la primera pregunta, de lo cognitivo, ¿cierto? Sí, y está adquiriendo habilidades. La primera pregunta realmente las abarca a todas, a todas, a todas. Como decía el compañero anterior, en una respuesta pueden estar todas, y la pregunta y las respuestas todas pueden tener validez, pero ¿cuál es la más acertada? Y si nos ponemos a pensar en la primera pregunta, en la primera respuesta, las está abarcando a todas, porque en esa primera respuesta el estudiante está adquiriendo habilidades, conocimientos, se está interrelacionando, está socializando. Ese sería pues mi punto de vista. Gracias. Señor, gracias. Gracias. Valoro tu aporte. Créeme que realmente pues nos alimenta muchísimo. Yo creo que podíamos cerrar esto. ¿Alguien quiere participar? Buenas noches. Adelante. Sí, por ejemplo, en la respuesta número 3, en la C prácticamente veo que se distancia un poco, no queda corto, pues solamente dice pensamientos y sentimientos éticos. En cambio, la pregunta cuando habla de el crecimiento del ser humano, diría que es la A, porque la A es un conglomerado más general, ¿sí?, que estaría dando una opción muy verdadera allí, ¿sí? Es más generalizada. Ok, profe, gracias. Bueno. Bien. Entonces, yo creo que allí podemos tener unidad de criterio porque pareciera un distractor, si alguien lo dijo, ¿verdad? Sí, profe, es cierto, porque si asociamos engrandecimiento del ser humano con pensamientos éticos, pareciera que tuvieran mucha relación, y de hecho la tienen y estrecha. Pero cuando se engrandece el ser humano desde la experiencia, del mensaje significativo, desde el conjunto de experiencias que se viven, no solamente es el desarrollo de pensamientos éticos y sentimientos éticos, sería uno de los aspectos. Uno, claro. Y es aceptado, pero sería uno del conjunto de los aspectos. Bien. Vamos con la última, dice, construcciones conceptuales de diferentes temáticas. Los escucho. Buenas noches, compañero. En esta última opción, yo pienso que está más ligado a la corriente constructivista que al aprendizaje significativo. Debido porque acá está diciendo construcción conceptual de diferentes temáticas. Al construir diferentes temáticas, sí, también se está evidenciando un crecimiento en el ser humano. Pero para mí es como más ligado a lo del constructivismo que al aprendizaje significativo. Listo, profe. Me gusta esa apreciación suya porque usted enseguida atacó allí, se fue porque nos están planteando un modelo pedagógico específicamente constituido desde el aprendizaje significativo, que es más vivencial, de más experiencia, ¿cierto? Y usted desde allí lo descarta, entonces es una buena forma de explicar, profe. Por eso alguien decía también, y yo lo reforzaba, y es que el juego de palabras ayuda mucho. Y por eso hicimos la retroalimentación de modelo pedagógico y de aprendizaje significativo, y creo que faltaron más elementos allí, ¿verdad?, para explicar, pero sí es importante. Entonces, yo opino similar. ¿Qué otra opinión tiene otro compañero? Adelante. Buenas noches. Adelante, señor. Buenas noches. Habla Kenny de Montería. Bueno, en las 4 opciones, pues, pueden tener bastante incidencia. La última, sobre todo, lo veo como de interdisciplinariedad, pero veo que de pronto la más acertada sería la primera, porque va más al desarrollo de competencias del ser, del saber y del hacer. Sí, gracias, señor. Perfecto. Profe, adelante. Profe, yo continúo con la B. O sea, cuando el chico reflexiona, estamos allí trabajando, si llegamos a que el chico reflexione, estamos trabajando el pensamiento reflexivo, que es el nivel más alto que hay, porque es donde él, allí a través de la reflexión, cambia unas estructuras de pensamiento que él tenía, se empodera porque asume un punto de vista,
comienza a elaborar sus propios argumentos y el pensamiento reflexivo es el que permite la solución al chico al encontrar, o sea, le permite identificar las problemáticas y buscarle solución a ellas. Y eso es lo que realmente pretende el aprendizaje significativo, que frente a unas temáticas que no deberían llamarse así, las temáticas son la excusa para poder desarrollar las competencias. Cuando el chico adquiere la competencia, es capaz de solucionar cualquier problemática, desde cualquier área. Y allí es donde ese es el punto clave del aprendizaje significativo. Y lo que decía el compañero, cuando él interpreta, ya está dispuesto a crear, porque ya ha hecho todo un proceso cognitivo. Bueno, yo creo que allí dejamos más o menos claro lo que pienso frente a la B. Profe. Buenas noches. Profe. Sí. Buenas noches. Listo. Vamos a uno por uno. La otra no había terminado. ¿Terminó, mi señora, la que estaba hablando? Qué pena. Sí, ya terminé. Gracias. Adelante. ¿Quién va a hablar? Soraya. Profe Berlides. Deyanira, adelante. Buenas noches. Bueno, yo personalmente creo que no solamente habla del modelo pedagógico desde un aprendizaje significativo, sí es importante, pero aquí dice que contribuye al engrandecimiento del ser humano. Entonces dice que se constituye en una teoría de educación, sí, siempre y cuando cumple con qué función. Yo personalmente creo que cumple con el desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor, precisamente porque el desarrollo afectivo está íntimamente relacionado con el ser humano. Además, el ser humano es capaz de llegar al conocimiento a través precisamente del desarrollo, de ese desarrollo de como ser, y llega y engrandece digamos, la parte psicomotriz también, gracias a su conocimiento, pero también a sus afectos. Gracias. Perfecto, señor. Gracias a ti. Bien. Bueno, yo creo que ya hemos tenido suficiente ilustración. Viene el momento crucial. Entonces, como tenemos variedad de interpretaciones, pero también tenemos consenso en muchas, esto suele pasarnos, este enfrentamiento o este dilema de que encontramos una posible respuesta o descartamos de tajo alguna. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora consideraría yo que es el más bueno, no es el más valioso, es el técnicamente valioso después de haber hecho lo más importante, que es las reflexiones, pero es decidir, porque recuerden que al final todo lo que hemos hecho es, para mí, créanme que yo me siento tan contento y a mí me hace falta todo este espacio, porque desde el sindicalismo muy poco podemos volver a hablar de pedagogía, que es apasionante. Yo creo que el cantante, cuando se monta a la tarima, se siente realizado, y los pedagogos, cuando estamos en el aula, desde luego que lo hacemos y nos sentimos realizados, pero también cuando compartimos saberes de la pedagogía, creo que es muy bonito. Para mí personalmente, creería yo que compartimos ese mismo pensamiento. Entonces, pero llega el momento en que hay que definir, porque es una prueba, ¿verdad? Y el bendito currículo de las competencias. Hoy lo decía yo en una intervención que hacíamos, y es que hay que decidir, hay que definir acá. Entonces, vamos a descartar. Lo más básico es descartar. Creemos entonces que la respuesta, si pongamos una, dos, la respuesta A, B, C, D. La primera opción de respuesta para descartar creemos que es la C, pues no tiene número, pero podría ser la C. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Sí, yo creo que sí, profe. La segunda opción para descartar. La D. ¿La? La D. La D. La D. La D. Sí, porque habla de construcciones conceptuales. Sí se necesita para enganchar al ser humano, pero la está limitando a un solo escenario. Entonces, la descartaríamos. No porque no sean prudentes ni pertinentes, sino porque no están dentro de la integralidad. Entonces, harían parte de. Ya nos quedamos con dos entonces. ¿Ven que es más fácil? Ya nos quedamos con dos. Claro que la prueba vamos a hacer más rápido porque son dos nada más que responder, la que llevamos ya una hora, ¿no? Pero bonito el ejercicio.
Entonces dice, desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor en la A, o proceso educativo, reflexivo e interpretativo. ¿Qué recomiendo yo en este caso? En esta, no sé si ustedes alcanzaron a leer la metodología, y es que yo les mandé inicialmente, la voy a compartir luego, es definir si una está dentro de la otra, ¿cierto? De lo particular a lo general, o de lo general a lo particular, pero realmente creemos que aquí es más general, ¿verdad? Si hay alguna palabra que lo aleja y otras que lo acerque, y de pronto lo que es la conexión literal. Y si no encontramos Tim Marín de Dopingüe, que creeríamos que es la última, ¿verdad? No, mentira. Entonces, no sé, ¿qué me dicen ustedes? Yo, mi profe, descartaría la A porque la A descartaría porque habla de procesos psicomotores. Y dentro Exactamente, eso es lo que la hace fuerte. de lo de el aprendizaje significativo de Ausubel, no habla de procesos psicomotores. Psicomotores, pues tenemos autores como María Montessori o Jean Piaget, pero en el aprendizaje significativo poco se habla de procesos psicomotores, o sea, de movimientos pensados. El proceso psicomotor es un movimiento pensado que se desarrolla en los niños. Entonces yo descartaría la A y, como lo dije anteriormente, la respuesta sería la B. La respuesta es la A porque habla también de habilidades. Profe, disculpe, es que están dando una teoría errada de la parte de lo que es psicomotor. Yo soy profesor de educación física y he querido pues participar, pero veo que muchos participan sin alzar la mano. La parte psicomotor son todas las habilidades que ocurren a partir del nacimiento. No quiere decir que únicamente solamente es cuando estamos bebés. Cuando estamos en la parte de la primaria, en la parte de la secundaria, todo ese proceso se viene dando en las clases de educación física. O sea que el aprendizaje significativo en nuestra área, en la parte de educación física, también abarca la parte significativa, también abarca la parte del movimiento. Cómo el niño relaciona todos esos movimientos del agarrarse un gato, de agarrar una pelota, de poder caminar, de poder agarrar un lápiz y poder escribir. Toda esa parte, no tanto la psicomotricidad fina, que tiene que ver con las manos, sino también la psicomotricidad gruesa, que tiene que ver con el caminar, el actuar, el sentarse, el poder ser guiado. Todo eso, tomémoslo desde la parte de ponerse en una posición correcta al momento de estudiar. Si nosotros estamos en una posición incorrecta, pues estudios ya lo dicen, que uno se desconcentra mucho más. Cuando uno tiene una posición correcta y adecuada, de manera que no te canses y no te fatigues físicamente, puedes lograr más tiempo para poder estudiar y poder concentrarse. O sea que la parte psicomotriz no se puede quitar de aquí, porque prácticamente ese es el campo lindo de la educación física, que es donde nosotros entramos a volver más interdisciplinariedad, mucha interdisciplinaridad con todas las áreas, y de ahí abarcar mucho más la inteligencia. O sea que yo diría que es la A. La B, que es pensamiento y sentimientos éticos, pues también la A la tiene en la parte afectiva. Y construcción de conceptos también la tiene la A, que es la parte cognitiva. Yo descartaría la B, es mi punto de vista y mi apreciación en la parte de la psicomotricidad. Gracias, Pala. Dando este aporte. Gracias. Estoy de acuerdo. Pala, gracias, hermano, porque esa definición es muy oportuna. Por eso me enriquece tanto, porque aquí hay matemáticos, hay de primaria, hay de preescolar, hay de físicos, y eso, créeme que es valiosísimo el aporte que nos han regalado en la tarde de hoy para entender. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Marta Inés, te escuchamos. Sí, adelante. Pues la verdad estoy de acuerdo con todas las opiniones, pero en lo personal creo que es más asertivo los procesos educativos, reflexivos e interpretativos, porque a partir de ello sí vamos a ver un aprendizaje significativo de verdad dentro de ese modelo pedagógico constructivo que se quiere tener. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Adelante, Neira. Escuchando los comentarios de todos los compañeros, pienso que que aquí ya el punto de análisis es que si los procesos, dice acá que procesos educativos, reflexivos e interpretativos.
Pero si miramos la primera opción, dice desarrollos cognitivos. Entonces tenemos que analizar dentro de esos desarrollos cognitivos qué procesos se hacen. ¿Se hacen procesos reflexivos e interpretativos? Yo creo que sí. Entonces la A encierra también la parte de procesos reflexivos e interpretativos. Gracias. Gracias a ti, señor, por la referencia que nos acabas de regalar. Otro y cerramos. ¿Yo puedo hablar otra vez? Bueno, yo diría que la B tiene parte de la A. Cuando se trabaja aprendizaje significativo, se trabaja con preguntas problematizadoras. Si vamos a trabajar la parte psicomotora, se puede escoger una problemática a nivel psicomotor que tenga un estudiante y frente a eso se hace toda la dinámica de trabajo y el chico a través de la reflexión analiza todo lo que le puede pasar a ese estudiante y puede presentar alternativas de solución. En la parte emocional, que dice la primera, también la coge. Cuando el chico comienza a reflexionar sobre eso, lo mueve la emoción. La emoción es lo que hace que él comience a interesarse por esa problemática y a buscar solución, a contrastar lo que él sabía antes con lo que sabe ahora. Entonces yo creo que la B recoge parte de la A y pues ahí quedó. ¿Verdad? Perfecto. Gracias, bueno, miren, yo me voy a atrever a decir, aquí es yo creo que arrancamos el estudio con la más brava, ¿cierto? Y así es que es bueno. Sí. Yo estoy echándole cabeza acá. De todas maneras, me acaba de decir el ingeniero que podemos ver la respuesta. Y entonces la podemos mirar ahora. ¿Oyeron? Yo entro aquí al enlace. Pero miren, hay que saber hacer bien la inferencia al final. Creo que todos estamos coincidiendo en tratar de encontrar cuál está dentro de la otra, ¿cierto? O cuál se relaciona, o cuál es más integral y puede arroparse, ¿cierto? Creo que es lo que nos obliga a hacer el último ejercicio. Pero compañeros, en la B, yo pienso que nos está distrayendo. No estamos diciendo que el proceso de reflexión e interpretación sea inapropiado, desde luego que es fundamental. ¿Sí? Pero requiere de un desarrollo, pero la parte, el tema afectivo, el concepto psicomotor que nos acaba de decir el compañero, el cognitivo, ya abarca más. O sea, podríamos estar creyendo de que es más amplio, más integral. Y, el ejercicio de reflexión interpretativo podría estar dentro de la necesidad de generar un sentimiento, de generar un conocimiento y de generar una acción y una reacción del cuerpo y de la o sea, a mí me mueve la realmente. Voy a entrar por acá, me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Sí se ve donde dice segundo simulacro preparatorio para el concurso de ascenso, reubicación de los docentes, decreto 68-2024. Eso se alcanza a ver, tendría que subir. Sí. Han hecho 2.515 personas. De los que están aquí lo hicieron. ¿Quién no lo ha hecho? Háganlo. Que nosotros, créanme que montar el simulacro es un esfuerzo bonito y es muy importante que lo desarrolle. Ahora les pregunto, ¿les parece muy largo de 20 preguntas? Porque se las puedo poner de 10 lo demás. No, para que no les dé pereza hacerlo. Pero la idea es que se intensifique porque cuando van allá no nos van a hacer 10 preguntas, nos van a poner, me imagino yo que unas 50, no, ahí dice cuántas preguntas. Bueno. Pregunta 1. ¿La ven?
Sí. Aquí está. La A. Ahí muestra que la correcta es la A, ¿no? Claro que es la no tiene pérdida. Ahí muestra que la correcta es la A, profe. Listo. Pero miren, yo me siento de pronto tranquilo, porque si se dan cuenta, vamos a analizar la gráfica, ¿les parece bien? Y es que no estamos mal. De hecho, la mayoría en el análisis que hicimos coincidimos en la A y la B, ¿sí se dan cuenta? Sí, sí. 1194 coincidieron, o sea, el 47.5%, o sea, la mitad ya aumentó, porque es que en el primer simulacro la mayoría no estaba por debajo del 30% de las respuestas acertadas. En esta que coinciden el 47.5% de la significativa. En la B, bueno, mire, como yo decía, coincide con las restricciones de ahora, 986, casi el 39.2%, o sea, muy cerquita, casi 10 puntos llegando y a los que descartaron realmente fue a la B, a la C y a la D. Es decir, hicimos un buen proceso. ¿Están de acuerdo con el análisis o tienen otra reflexión que hacer? Perfecto, profe, me parece bien. Y que acá en el Excelente. ejercicio que hicimos nos mostramos que estamos en lo correcto. Listo, Lo compañero, importante es que entonces. hubo argumentación, hubo teoría y se está leyendo más. Eso es interesante. Listo. Pero se mostró que la mitad está perdida en la pregunta, profesor. Estamos dejando la parte psicomotriz por fuera del desarrollo del ser humano y eso es lo que más preocupa. Sí hay la mitad que está equivocada. Sí, Por eso Pero se es está válida para la, pero aprender. es válida la equivocación en este plano, ¿no? Afortunadamente. Bien. No, pero hay una aproximación, porque yo lo que digo es que coincidimos al final. ¿Qué nos está miren que lo que les estoy compartiendo sí aplica. ¿Por qué? Y me lleno más de tranquilidad todavía, porque es que sí acertamos. Por lo menos descartamos las que no. Y descartar las que no, ¿verdad? Obviamente descartar es un buen punto de partida. O sea, es positivo. Es positivo, realmente es positivo. Cuando tú me dices que estas no y aciertas en que no son, ya está bien. Lo que pasa es que el remate, lo decía, por eso les insistí. Ojo, que este proceso último es el más de mayor cuidado. ¿Por qué, hombre? Porque nos jugamos la vida en la pregunta, por decirlo de una manera. Ya hablando en términos más técnicos, más instrumentalizados para responder. Entonces, el encontrar el punto donde está la otra, donde me devuelvo es valioso. Pero creo que en las dos respuestas que se aproximarían más, pudimos haber acertado. Bien, compañeros. Entonces, ¿cuál fue la dinámica de hoy? La que inicialmente propusimos. Primero, un estudio, un análisis, un recorrido desde la teoría, pero yo siempre lo llamo más una reflexión, una retroalimentación de saberes, ¿verdad? Se manejaron conceptos, de pronto no fueron tantos hoy, solo se trabajó, a pesar de significativo, se trabajó modelo pedagógico, pero los demás elementos también se desarrollaron. Entonces, trabajamos desarrollo afectivo, desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor, procesos reflectivos e interpretativos, pensamientos y sentimientos éticos, soluciones conceptuales. O sea, yo creo que fue bastante nutrido. Luego, ¿qué hicimos? Le dimos prioridad a la pregunta. Primero entendimos como tal el análisis de la situación, que necesariamente debe ser valioso y no puede ser, porque es que si no entendemos y no analizamos lo que está en el contexto, pues no tendría ningún sentido, porque no vamos a tener de pronto una perspectiva de lo que lo que estamos tratando. Luego el análisis de la pregunta, qué pregunta esa pregunta, y después reflexionar las respuestas, cada respuesta, luego descartamos y luego
jugamos a jerarquizar, a generalizar, a particularizar y a decidir. ¿Listo? Entonces, miren que es toda una estructura sistemática para poder poner. Claro, nos demoramos 1 hora y media casi, ¿no? Pero creo que fue valioso. Entonces, le doy la palabra a 3 compañeros. Vamos a evaluar la actividad de hoy por el chat. Nos regalan una palabra, una frase, una manito, lo que ustedes quieran. ¿Cómo sintieron la actividad de hoy? ¿Cuál es su apreciación? Y escucho también por el micrófono a los compañeros. Bueno, buenas noches. Profe, pues yo creo que lo más importante es lo nutrido de las diferentes ideas y apreciaciones para hacer este tejido de saber tan bonito, donde el uno va aprendiendo del otro de los diferentes argumentos y de diferente interpretación. Me pareció muy chévere el ejercicio, está bien bacano. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, profe, me parece un ejercicio muy excelente, pues se hizo un buen análisis de una pregunta, de un contexto, y pues sí, las opciones de respuesta también se tuvieron argumentadas. Me parece que fue muy nutritivo porque así de pronto uno tiene falencia en algún conocimiento de estos mismos modelos y ahí uno va aprendiendo. Me parece un excelente ejercicio. Bueno, con todo el gusto. Profe, adelante. Salí muy Importantísimo. fortalecida. Adelante. Gracias. Importantísimo que nos abriera los micrófonos para poder participar. Aparte de lo que dijeron los compañeros, eso permite el intercambio fluido y el aprendizaje se queda mucho más. Gracias. Con gusto. Decía que este tipo de experiencia que estoy viviendo a través de esto me ha enriquecido mucho y me ha fortalecido mucho en cuanto a lo que son los tipos de aprendizaje y sobre todo que el aprendizaje significativo que estoy viendo que se ha convertido como que en el centro, ¿verdad?, de las teorías contemporáneas para influenciar el crecimiento y desarrollo